Senhores, ¿cómo están? Es un gusto, es un placer estar aquí. Yo soy el Morel Luis y estamos aquí en esta sección de preguntas y respuestas. Esto con relación, mira, nos ha llegado con relación a la clase, aquí lo tenemos a pizarra al frente aquí, es la Parashá Miketz, es la clase número 3, donde se habla con relación a que nosotros no tenemos el operador no dentro de nosotros. Esa pregunta nos llega de espectador noturno, ¿sí? Muy bonito. Otros más también están con la misma inquietud, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver cómo es que esto funciona, especialmente porque nosotros vamos a leer en la Torah y que vamos a encontrar texto que dice, no matarás, o no comerás, no harás esto, no harás aquello. Entonces, ¿cómo es posible que la Torah tenga estos elementos cuando dice que nuestro cerebro no trabaja con el operador? No, y no solo esto. ¿Se acuerdan del jardín del Edén que ocurrió cuando se le dio la primera orden a Adán? Que se le ha dicho, podéis comer de todos los árboles, menos, ¿sí?, del árbol del conocimiento del bien y del mal, de su fruto no comeréis. ¿Cómo es que podemos ver todo eso? Entonces, bienvenidos, son preguntas y respuestas. Y es la Parashá Miketz, aquí estaba haciendo la primera clase, aquí tuvimos la segunda, aquí está la tercera, los párrafos 7 al 9. Cuando nosotros bajamos aquí, me está haciendo, ¿les acuerda del árbol de la vida? Aquí está. Está haciendo en la clase número 3, dice que nuestro cerebro no procesa el operador no. Y también aquí, ¿qué aprendemos de este ejercicio? Mira, cuando pasamos la clase, que nuestro cerebro funciona conectado con la luz y él no tiene el procesador no, el cual sería la conexión con el Sitra Achra, que es el lado del olvido. ¿Y por qué es el lado del olvido? Porque la palabra Zahor, ¿no?, cuando Yosef le dijo al copero que se acordara de él, mira, allí es, de ella formamos también la palabra Zahar, que quiere decir allí varón, hombre. Y hemos visto allí en el árbol sefirótico, lo hemos encontrado, ¿sí? Mira, aquí tenemos el varón aquí en Jochma, que es el padre, y el Zerampín, que es el hijo. Entonces, la parte Zahor me conecta con la memoria, ¿sí?, a partir del Zerampín y a partir de Jochma, que es el Padre. ¿Sí? Mira, hicimos todo el ejercicio. Entonces, hay dos detalles. Esos dos elementos, mira, que está en nuestra pizarra, ¿qué tiene que ver? Número uno, el operador no está conectado con quién, con el Sitra Achra. Eso tengo que tenerlo bien en cuenta. No es solamente el método. Yo tengo que llegar a la raíz de todo el proceso, ¿sí? Entonces, en primer lugar, el operador no está conectado al Sitra Achra. En el jardín del Edén, el Sitra Achra estaba fuera del hombre. El Eterno, cuando le dio el orden, ¿sí?, la negatividad estaba fuera, no estaba fuera del ser humano. El punto 1. Punto número 2. Nosotros en la actualidad, ¿qué está ocurriendo? Nos están enseñando la Torah en su literalidad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Cuando yo leo la Torah, ella es un manual de instrucción de funcionamiento de ¿quién? ¿Del cuerpo? No, es del alma. ¿Sí? Entonces, ¿la Torah de qué está hablando? Son historias que contienen el funcionamiento del mundo espiritual. ¿Sí? Y dentro de este parámetro hay las partes de las historias que no son agradables, que contienen ese elemento de la negatividad, como son las guerras, ¿no?, los adulterios, las historias que tenemos, a veces las matanzas. ¿Sí? Infelizmente hay toda esta parte, pero ¿qué ocurre? Yo estoy leyendo, me están enseñando a leerlo en la forma literal. Mi cerebro no fue programado para esta lectura literal del proceso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa lectura literal, ¿con qué va a conectar? Con el Sitra Achra. Este es el operador no que mi cerebro no consigue trabajar. Cuando estudiamos los Humashins y entramos en los comentarios rabínicos, ¿qué es la primera cosa que vamos a encontrar? Los sabios dicen,
En la Torá nunca se ejecutó a nadie, nunca se mató a nadie, el tribunal nunca condenó a nadie. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hay la historia de un hijo rebelde, ¿no? En la Torá, que los padres lo traían, llevaban ante el tribunal y lo apedreaban? Este hijo rebelde nunca existió. ¿Se acuerdan de aquel hombre que recolectaba leña en un Shabbat mientras él estaba en el desierto y no sabían qué hacer con él y lo colocaron en un cuarto intermedio, ¿no? Y sufrió una sentencia, ¿sí? Fue ejecutada una sentencia. Dice que este hombre nunca existió. Esta sentencia nunca se aplicó, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la segunda cosa que estamos viendo? Que yo tengo y me están enseñando a hacer una lectura literal de la Torá. Y cuando tuvimos las clases del Zohar HaKadosh, mira la Parashá Yitro, los párrafos 36 al 38 de cómo fue creado el universo, ¿no? Son 4 clases. Se llegó a un punto dentro de ellas donde se habló que nuestra moral y la ética son un condicionante del tiempo de la tierra. Y nuestra clase, la número 4 de la Parashá Yitro, nosotros de la Parashá Yitro, de la Parashá Miketz, hemos analizado el tiempo, ¿sí? ¿Se acuerdan de la luna, de todo aquel proceso, de Eclesiastes capítulo 3, el versículo 1? Mira, ética y moral son un condicionante del tiempo. En el tiempo el Eterno ocultó información, lo ha hecho extremadamente largo, ¿no? ¿Sí? Para que nosotros no accediéramos a ella. Mira, es un condicionante de la tierra, de un elemento literal aquí de Malhut, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros leemos la Torá, ¿sí? La queremos estudiar y aprender de sus conceptos en base a la moral y a la ética de nuestro tiempo y de nuestro planeta, ¿sí? Por eso es que la moral y la ética allá arriba es muy diferente a la moral y a la ética que hay aquí abajo. Y a causa de esto es que nosotros no conseguimos de esta diferenciación al encontrar esta escalera para iniciar el proceso de ascensión por los 125 escalones, ¿no? ¿Sí? Y mira, y mi propia personalidad de aquí, de lo que yo no soy. ¿Estás viendo? Sí, ¿estás viendo cómo eso funciona? Mira, el sistema religioso nos coloca una personalidad de lo que en realidad de nosotros no somos. Este no, mira, ahora que estamos entendiendo, nos conecta con el lado de la Sitra Achra. Y en la Parashá Vaishlach, en la primera clase, hemos visto que a los 13 años para los chicos y 12 para las chicas, se recibe el Yetz Tov, que viene a combatir el Yetz Hara. Sim, que está conectado com o Sitra Achra, que conecta com o lado del olvido. ¿Qué va a suceder? Nosotros, mira, às vezes leemos Cábala, estamos pasando una clase de Cábala, ¿qué ocurre? El nivel que se nos está dando es el nivel del tronco aquí, Sí, mira, está viendo esta parte de aquí, Pero nosotros como personas, nuestra ética, nuestra moral, está conectada a las hojas. Entonces, ¿qué ocurre? Este procedimiento de moral y ética que sube por ese tronco es diferente a la moral y la ética que me están dando los maestros aquí, en estos sin fin de hojas que hay en este árbol. Y es el árbol de la vida, ¿sí? Y hay ramas, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Yo empiezo a comparar eso que estoy aprendiendo, que me parece ilógico, que no funciona, ¿no? ¿Sí? No es que haya una falla, es que mi nivel de comprensión, mira, él está un poquito aquí arriba por las hojas, de repente por las ramas, y si está por las ramas hay que llegar aquí al tronco, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna vez tuvieron la oportunidad de estudiar Talmud con un rabino que sí sabe de Talmud y que sabe explicar, que sabe entrar a sus secretos, ¿sí? Y han visto que la lógica del Talmud, ¿sí? Es completamente diferente a nuestra lógica y ética y moral de nuestro mundo en el cual nosotros vivimos. ¿Ya entraron al estudio de la lógica de la aplicación de la justicia en el Talmud? La función del Talmud con tanto análisis que es no condenar al culpable, ¿sí? Mira, es una lógica de función de moral y ética muy diferente a la nuestra. No puedo entrar con mi moral, mi ética, del factor tiempo, ¿sí? De mi mundo y entrar al mundo del Talmud y querer entenderlo porque yo no voy a conseguir entender. No tiene lógica porque el culpable no es condenado.
¿Sí? El Talmud le va a buscar 5 pies al gato para no condenar al culpable. ¿Sí? ¿Qué hace en la lógica del Talmud cuando alguien viene y denuncia un caso? ¿Qué hacen los sabios? Llaman al culpable, lo analizan, lo interrogan. Negativo. Primero se examinan los testigos, se les pone de cabeza hacia abajo, se les hacen 50,000 preguntas caprichosas para encontrar un punto que les diga que estos son falsos testigos. No se analiza este elemento. Y mira, y algunos casos, ¿no? El Talmud dice, mira, si por alguna razón el tribunal llegó a la conclusión que realmente el culpable es culpable, ¿sabe lo que el Talmud hace? ¿Sabe lo que le va a hacer? Él le decreta la sentencia va a ser ejecutada y dice que en el momento que lo van a llevar al acusado, a la sentencia dice que rompe a alguien en la sala del juzgado y dice, ¿sabe qué? Yo tengo pruebas de que este individuo es inocente. Entonces dice que los sabios tienen que parar en ese momento y escuchar ese testigo. ¿Sí? Porque la función del tribunal no es andar matando personas. ¿Sí? Ahora, si el tribunal, ¿sí? Lo analizaron, la escena que se le dio, que se le trajo al culpable, ¿no? Y se le halló inocente. El tribunal dice, fulano de tal es inocente. Estamos en el Talmud. No es nuestra ética y no es nuestra moral. Es una ética y una moral de allá arriba muy diferente. Entonces dice que lo encontraron inocente, lo han dado la sentencia, él está liberado y dice que en el último momento, cuando el tribunal está a punto de despacharle al acusado, irrumpe en la sala alguien y dice, pueden parar, porque yo tengo pruebas, trago evidencias, este tipo es culpable. ¿Sabe qué dice el Talmud? A ese testigo tú no lo vas a escuchar. La función del Talmud no es de los jueces que están ahí condenar a nadie, porque el ser humano no tiene el operador, no. ¿Estás viendo cómo eso funciona? Pero la religión me enseña otro proceso. Sí, mira, y por este motivo también es que entonces tú entras a la internet y tú descubres cosas que dice yo. Está prohibido al judío enseñarle Talmud a un gentil. ¿Por qué? Porque la ética del gentil es una ética y una moral fijada en este mundo físico. La ética y la moral del Talmud y del judío tienen que ir hacia arriba, que es otra. Son dos mundos completamente diferentes. Por eso es la prohibitiva. Entonces, ¿qué es en realidad el Talmud? Mira, es grande, mira, el Talmud es grande, ¿sí? Y guía hacia la acción, es decir, hacia un acto sin la razón. Esa razón es la lógica y la ética que está dentro del factor tiempo de nuestro mundo, mira, que está denominado, mira, la acción es por encima de ese tipo de razón. No es lo que yo entiendo de razón, ¿sí? A partir de lo que aprendo en las clases de religión o de alguna clase de cábala de por ahí, ¿sí? Mira, el Talmud está muy por encima de esto. Por eso es que a veces el gentil no puede tener acceso a él, porque no puede entrar en la lógica de raciocinio de los Tanas. Y toda esta discusión, mira, incluso de la pregunta que se nos hiciera, es en base a la parasha Miqueas, de la interpretación que tuvo de Yosef, que interpretó el sueño de los dos prisioneros. Y Yosef le dice al copero jefe, ¿qué le ha dicho? Él utilizó ¿cómo se llama? El operativo no. Le ha dicho, cuando vayas delante de Paró, tú no te olvides de mí. Fue así como le formuló su pregunta al ministro del Paró que estaba en la prisión y tuvo el sueño. No fue así como él hizo la pregunta. Él le dijo, acuérdate de mí, Zahar. A partir de esta palabra, Zahar, el Zohar va a tomar todo el concepto que el cerebro humano no trabaja con el operador, no. Y tú leas esta escena donde Yosef interpreta el sueño del copero, como le indica lo que va a suceder, ¿sí? Y vas a ver que no aparece la palabra no. Y aún así, el copero que hizo se olvidó de Yosef. ¿Por qué? Porque al pedir acordarse,
¿sí? Y Faraón estaba hablando del Sitra Ahra, entonces Faraón es el Sitra Ahra, el no, el operador no es el Sitra Ahra, cualquier negativa, cualquier idea que yo tengo de entendimiento, ¿no? ¿Cómo es posible que la Torah diga no matarás, ¿no? ¿Sí? Si yo no consigo digerir el no, mi cerebro no consigue, no, es el Sitra Ahra, no es el cerebro, es el Sitra Ahra. Aquel que va a combatir el Sitra Ahra tiene que entrar dentro de nosotros a los 13 años. Pero ¿qué ocurre? Tenemos 30, 40, 50, 60, 70, 80 más y resulta que el Yestov aún no vino. ¿Sí? Entonces la psicología ya se descubrió que el ser humano sin el Yestov, el cerebro no logra digerir el operador. No, él primero va a tomar la imagen, sin qué le va a hacer. Mira, si yo les digo nuevamente aquí, para que veamos, ¿no? Vea una imagen de una granadilla. ¿Qué el cerebro va a hacer? No vea la imagen. El cerebro, ¿qué va a hacer? Va a ver primero la imagen y recién la va a borrar. Pero entre el hecho de ver la imagen y borrarla de mi cerebro, yo soy tan débil, y el Sitra Ahra con el Yetz Hara están tan apegados que va a ver la imagen y va a leer solo una parte del proceso. Diga, Señor, no vea la imagen de la Roma, que ella va a captar la idea de la Roma y me va a traer todo el sabor, todas las cosas. Y dice, ¿sabe qué? Voy a salir de aquí, me voy a comprar una Roma y la voy a probar. ¿Por qué? Porque estamos en una ética y una moral en este mundo físico. Y ahora lo que nosotros vamos a hacer es entrar, mira, a una edición de los Humashins con unos comentarios de la Casa de los Rebes de Lubavitch para poder entender también ahora cómo es posible que el Eterno le haya dicho a Adán, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si el ser humano no tiene esa capacidad de ese elemento para poder a captar este operador, no. Y la edición allí es de Yad Mordechai, mira, con los comentarios de las casas de los Rebes de Lubavitch, ¿sí? Es el correspondiente a Bereshit, el Génesis. ¿Y cuál es el detalle de esta traducción? Es que le coloca los comentarios, mira, entre líneas aquí en el mismo texto. Lo que está en negrillos es lo que corresponde a la traducción del texto en el hebreo. Y la parte que está aquí, ¿oh? Sí, que no está en negrilla, es el comentario explicando el funcionamiento. Observa aquí el versículo 17, o capítulo 2 de Bereshit, versículo 17. Mira, eso está en el portugués, lo vamos a pasarlo al español. ¿Oh? Dice el Eterno a Adán, ¿no? Mira, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, aquí está la palabrita, no comerás. ¿Estás viendo el lío? El operador, no comerás. Pues en el día en que comeres, de ella morirás. Y por eso que la Torah siempre se estudia con quien sabe interpretar. Tiene que ser un cabalista, un rabino que entiende y sabe dónde está el secreto. Y estás viendo aquí que en el 18, mira, el 18 en realidad va a empezar aquí. Estás viendo todo lo que son las negrillas corresponde al 18. Entonces hay una parte que pertenece al 17 arriba y aquí es una explicación que viene entre líneas, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí dice que la perfección de este ser humano, ¿sí? De Adán, ¿sí? Que fuera formado por el propio Dios, ¿sí? Quien creó a su imagen, mira, en su aptitud para tareas de manifestar la divinidad en la tierra. Era tan impresionante, mira, cuando el Eterno creó a este ser humano, pero tan impresionante que le tuvo que darle una orden con ese operador, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Sí? Porque Dios necesitaba asegurarse que él no se considerase a sí mismo equivocadamente una segunda deidad. Sim, que Adão pensara que agora ele era um segundo junto com o Eterno, não? Como se fosse uma manifestação do Eterno. Não, este não é a ideia, Adão, não é o conceito. Então, o que se necessita? Se necessita uma prova onde o homem não vai poder passar a prova para que ele tenha bem presente que o homem não é uma deidade. Esto es una evidencia en nuestros días, ¿sí? ¿Cuántos gobiernos y políticos, no ve? Sí, mira, asumen el papel de deidades. En el mundo religioso, ni que hablar, ¿sí?
son un segundo ali, ¿no? Juntamente en el proceso con el Eterno. Mira, este es el objetivo, ¿está entendiendo cómo eso funciona? Mira, y aparte de ese, que él no fuera agarrado, mira, por ninguna otra criatura, ¿no? ¿Sí? Que quiere decir, agarrado en el sentido de ser tomado, confundido como una divinidad por ninguna criatura. Entonces el Eterno también le dice, aparte de que no coma, le dice, no, nuevamente aquí está viendo, no es bueno que el ser humano esté solito. Mira, versículo 17, versículo 18, el operador no. ¿Por qué? Porque hay un peligro latente y la Torah ya lo sabía, por eso es que hubo un diálogo con el Eterno, donde se opusieron a la creación de este ser humano justamente por eso. Entonces, como el Eterno crió el ser humano en oposición a lo que tenía la intención la Torah, es que le tuvo que ver ese detalle, porque a partir de aquí viene una cosa que se llama teshuvah, rectificación. Y la oposición que colocó, mira, la Torah para la creación del hombre, mira, tú puedes ver en el Zohar HaKadosh, la Parashat Toldot, la primera clase, los párrafos 1 y 2, nosotros hemos reproducido aquí el diálogo, está haciendo a partir del Midrash, cuando la Torah se opone a la creación del ser humano, porque sabía que él iba a transgredir. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el Eterno? Es que juntamente con el hombre que yo le voy a crear, la Teshuvah. ¿Sí? ¿Qué es la Teshuvah? Es para la rectificación. Así como el hombre va a arruinar todo el cosmos y el planeta, él va a tener que ahora aprender a rectificar. Mira, eso está en el Midrash. Nosotros ya vamos a entrar en la Parashá Vaigash. Y la primera clase de la Parashá Vaigash, ela va a volver, mira, va a retornar ese tema aquí cuando la Torah se opuso a la creación. Mira, fue la Torah. Sim, aí el diálogo, lo puedes repasar la clase, esa es la Parashat Toldot, y la Parashat Vaigash, la primera clase, nuevamente va a tocar el mismo asunto. Entonces, ¿qué ocurre ali? En ese momento, la Torah se calla porque el Eterno dice, lo voy a crear. Mira, no tiene más argumentos para rebatir al Creador, porque ele dice, mira, voy a crear una cosa llamada Teshuvah, y para crear la Teshuvah necesito crear el hombre, y él tiene que transgredir, si no, él no va a aprender eso. Aprendemos del Zohar que siempre que una persona se conecta con la energía de la Teshuvah, ocurren dos cosas. De la misma forma que con la energía de la Torah ella crea mundos, con la energía de la Teshuvah ella logra reparar esos mundos y rectificar los errores cometidos. Todo eso está en la Parashat Toldot, la primera clase. Y volviendo a nuestro texto de Torah aquí, entonces, ¿por qué el Eterno le dio el operador no al hombre? Para que él no se creyera que le fuera una divinidad igual al Eterno, que le fuera un segundo con él, ¿sí? Que él se pensara que él era una encarnación de la divinidad. Eso no existe, Adancito. Por eso le ha dicho, le dio esta orden, ¿sí? Y aquí ocurrió después, mira, no es bueno que el ser humano esté solo. Ahí, mira, nuevamente va a explicar entre líneas, ¿no? Sin un ayudante o una compañera que esté a su lado, porque esto daría la impresión de que él es una divinidad autosuficiente, igual que el Eterno, ¿sí? Porque el Eterno es uno solo y hace todas las cosas. Imagina, el Adán era solito, no tenía nadie con él, y él podría llegar a pensar que él fuera una deidad autosuficiente, y aquí él también no tenía compañera igual que el Eterno. Estás viendo el proceso del raciocinio en la hora de la creación del hombre. Mira, por tanto, el Eterno dice allí a causa de esto, mira, yo voy a separar de él, del hombre, su parte femenina. No te olvides, el Eterno contiene dentro de él un masculino y femenino. El hombre, como fue creado a su imagen, tenía lo mismo, pero el ser humano podía llegar a pensarse que ahora era un Dios. Sí, ¿ves? Yo soy igualito. ¿Se imagina esto? Entonces el Eterno separa, mira, tornando, mira, incompleto. Separó masculino y femenino en 12 elementos, ¿no? Entonces el hombre, ¿qué pasa a ser? Incompleto. Mira, sin esta parte femenina que estaba junto con él, ambos estaban espaldas con espaldas, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Sí? Y él necesitaría ahora de una auxiliadora porque él perdió su parte femenina. Mira, Adán la perdió, ¿sí? Perdió. Esa parte femenina ahora va a ser la creación de Java, ¿sí?
haré de esta dimensión femenina un ser separado que es Java, mira, una ayuda compatible para él, ¿sí? Que le dé asistencia. Ahora, si él merece, ella lo ayudará a hacer el bien. Ahora, si él no es merecedor de esto, ¿qué va a ocurrir? Dice que esta ayuda, esa parte femenina, se opondrá a la voluntad de él. Y esto fue lo que ocurrió, ¿sí? Ella no se opuso a la voluntad de Adán. Adán le transmitió a Java y sabe que de este árbol no podemos comer. Y fue justamente quien fue la que estuvo allá y comió, fue Java. No se trata de la mujer, es la parte femenina, es el deseo del otorgamiento. No te olvides, el otorgamiento y la recepción estaban unidos, como están unidos con el Eterno, que es conocido esto como masculino y femenino. El Eterno separó estas dos cualidades de Adán, lo colocó la recepción en la vasija de la mujer, ¿sí? Digo, el otorgamiento, ¿no? En la vasija de la mujer, y la recepción en la vasija del varón. Y si el varón tiene el mérito y se porta bien, sí, esta vasija, esa otorgadora, trabaja en armonía con él, si no se opone a él de una forma que ustedes no tienen idea. Por eso son las peleas en los matrimonios, son discusiones, una serie de cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el enemigo está atacando, no, se está corrigiendo la vasija. Y ha sido un gusto, un placer, y has visto cómo se hace todo el proceso para entender algo. Eso fue solo una pincelada chiquitita para que a partir de ahí el alumno ahora pueda yo con el cerebro armar toda la estructura. Entonces, toda la vez que la Torah está hablando de cosas negativas, no hagas esto, no hagas aquello, ¿sí? Ella no está trabajando el operador, no dentro del ser humano. ¿Qué le está haciendo? Lo está empujando el ser humano a la corrección. Es el mismo proceso que ocurrió en el jardín del Edén. Y para que el ser humano, ¿sí?, si él es apto o no para esa corrección, que él necesita su parte femenina. ¿Sí? Por eso dice, acabamos de ver en el texto, ¿qué dice el? Si el varón es digno, esta parte femenina le ayuda en el proceso de la corrección. Ahora, si él no es digno, esa parte femenina, ¿sí? ¿Qué cosa? Le hace oposición a él y él no consegue corregir. Por eso es que el varón necesita de la mujer para hacer el proceso de corrección, mientras la mujer no necesita de ese detalle para el proceso de la corrección, ¿no? No necesita. El que necesita es el varón. ¿Me estás entendiendo cómo funciona? Nuestra ética y nuestra moral no nos ayudan mucho a entender Torah. Nosotros estaríamos en todo caso en las ramas, ¿sí? Sí, mira, ahí hay ética y moral, todo es el nuestro mundo físico, es una conexión con el árbol de la vida, es una conexión válida porque es una ley de funcionamiento del universo. Só que una cosa, cuando entro a estudiar de Cábala y tomo estas secciones de los troncos, ¿no ve? Donde fluye la savia y mi cerebro no logra entender y no comprendo todo el proceso químico que ocurre, hay un cortocircuito, ¿sí? Y llego a pensar que la Cábala no me está ayudando, que el Talmud no tiene forma, es una cosa totalmente contraria al sistema ético que tenemos en el mundo, ¿sí? Ha sido un gusto, un placer y un shalom big.